Estamos aquí con un amigo, Álvaro Moreno. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, hola Fernando, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por contarnos un poco de tu vida, Gracias de por tu la invitación. experiencia. Otra cosa que debo decir es que estamos sentados en el Parque Bicentenario, así que si escuchan bicicletas, niños, eh, por favor ignórenlo. Eh, Igual alegra escuchar estos ruidos, Sí, le da un toque más natural, puede ser. ¿cierto? Y es bonito acá. Bueno, Álvaro, a mí me interesó entrevistarte en gran parte porque me encanta la mirada abierta que tienes. Me sentí tal vez en cierta manera identificado Mm. porque como que siento que los dos tratamos de ver no solamente la meditación, sino la religión y todas las creencias de las personas de forma abierta. Y aunque a veces da ganas de criticar, como que se me hace clarísimo que tú buscas ver lo bueno siempre antes de lo malo. Trato de hacerlo. Es difícil, Claro. ¿no? Entonces quería decirte que valoro mucho eso de ti Muchas gracias. y me encantaría que nos cuentes un poco cómo empezó esta trayectoria. Otro tema que no deja de ser es que Álvaro es bastante joven, bueno, más joven que yo. ¿Qué edad tienes, Álvaro? 28 años. 28 años. Y es otra cosa que busco destacar en Emprendedor del Alma, porque, no sé, yo cometí tantos errores y estas herramientas existen, entonces ojalá alguien pueda aprender de Álvaro, que empezó desde antes y busca un bienestar en su vida. Así que Álvaro, cuéntanos, ¿cómo Bien. empezó todo este trayecto? Mira, eso que decías al principio de ver lo bueno en otros, me recuerda a lo que podría ser el comienzo de todo este camino espiritual. En mi casa mi mamá siempre fue muy valórica y ella me enseñó mucho a ser solidario, a ser honesto, a comportarme bien con los demás desde un punto de vista bien cristiano. Pero algo que siempre me ha em, identificado harto es la idea de ser un niño. Y de hecho tengo solo un tatuaje que me lo hice en diciembre de 2013, que es un dibujo de un juego, pero para mí significa ser un niño. ¿Y qué es ser un niño? Obviamente no hacerme pipí, ¿no es cierto? O andar con diapers, como se dice, pañales, Ujú. etcétera, sino ser genuino, ser honesto, llorar si tengo que llorar, gritar si tengo que gritar. Si alguien me cae bien, juego con esa persona. Da lo mismo si es hombre, mujer, alto, bajo, negro, blanco, esto y esto otro. O sea, tener ese tipo de cualidades, un poco de inocencia, que encuentro que a medida que yo iba creciendo veía que se iba perdiendo y siempre quise mantenerlo. Yo creo que una vez que hice Vipassana, que eso ya fue en diciembre de 2017, encontré que muchas cosas que yo había ido haciendo en mi vida ahora tenían mucho más sentido, que esta técnica fue capaz de explicármela con mayor argumento y mayor detalle de cómo ciertos hábitos son positivos, ciertas maneras de ser son buenas para uno y para los demás. Y encuentro que iba muy acorde a esta idea de ser más como un niño, ¿no es cierto? Reírme de las tonteras que me pasen a mí y a otros, apoyar a los demás, ser transparente. Y si bien ser honesto me ha traído también problemas, encuentro que al final del día me ha traído muchas cosas positivas y en las cosas de mayor valor, que en mi opinión son las personas que yo he conocido. Encuentro que gracias a mi actitud puede ser un poquito o la positividad que trato de mostrar, he llegado a otras personas de la misma onda o al menos con los mismos valores y eso me ha ayudado enormemente. Los amigos que tengo, muy buenos amigos, me han apoyado mucho, gracias a ellos encuentro yo que no he caído en depresión en tantas oportunidades en las cuales he estado muy triste, pero yo sé que están ahí para apoyarme.
Y eso me parece tremendo y algo que encuentro que hace falta hoy en día, ¿no es cierto? Me encuentro con personas que no tienen muy buenos amigos, Mm, personas que les mienten o que mm, les pintan cosas, ¿no es cierto? Les dicen que se ven así y así, todo espectacular. Y es mentira y me da tanta pena porque tantas situaciones o tantas, muchas veces depresiones o ansiedades se podrían haber evitado teniendo un buen ambiente y con gente apoyándose. Es por eso que trato un poco de ser positivo para mí y también apoyar a otros, ayudar a otros. Y esa es otra cosa que me encanta de Vipassana, que dice que una vara para medir de que estás recorriendo bien el camino es que te haga bien a ti y le haga bien a otros. Si tú te estás mm, viendo beneficiado de esta práctica mm, y por ese motivo estás molestando a otros o haciéndole daño a otros, mm. eso no es parte de este camino. Ese otro tipo de camino que te beneficia a ti y no estás tan preocupado de los demás, pero aquí va de la mano, que te tiene que hacer bien a ti, te tiene que hacer bien, le tiene que hacer bien a otros y me parece excelente para empezar a forjar una civilización más unida. Qué buena vara eso de... Porque es muy fácil entrar en este mundo y encontrar algo especial y decir, pucha, en cierta manera creo que encontré una verdad y lo quiero compartir con Mm, todos. Y si tú no lo haces, si no das esa enseñanza con tus acciones mm. y solamente palabras, estás haciéndole un mal al otro, De acuerdo, ¿cierto? de acuerdo. Pues estás diciéndole que está viviendo incorrectamente, de cierta manera, Claro. creo. Y qué lindo lo que mencionaste sobre ser niño. La inocencia del niño es algo... Yo hago clase de niños chicos, entonces vivo conversando con ellos y... O sea, una historia que me acordé cuando contabas eso era... Yo creo que yo tenía unos 13 años y mi hermanito creo que tenía unos 6 7. La verdad no tengo ni idea, pero era bien chico. Ujú. Y caminábamos en la calle, y yo lo estaba llevando a la casa de su amigo, y había un señor pobre en la calle. Mi hermano se le acerca y le dice, señor, usted es pobre. Y el señor lo mira con una cara de cariño y le dice, sí, yo soy pobre. Y cuando él le preguntó eso, yo quedé choqueado como si era una pregunta terrible, Mm, pero su inocencia le dio un cariño al señor, le mostró que él lo está viendo. mm. ¿Me entiendes? Fue esas cosas, esa inocencia que cuesta mantener de niño, mencionaste ser honesto, de decir la verdad que te puede meter en problemas, pero cuando lo haces con la mirada de un niño, con esa inocencia, solo lo preguntas con amor y no con recelo, Exacto. mirada, no sé, Sin dobles, triples, cuádruples intenciones. Solamente eso. Una curiosidad genuina que nació en ese momento. es increíble. Otra historia que fue muy reciente, un hermano mío estaba visitando y tiene un hijo, creo que tiene 5 o 6 años ahora. Y mi familia está muy separada por todo el mundo, casi no nos vemos nosotros. Y este niño, pucha, terminamos la comida, yo me iba a mi casa y él dice, ya, llegó el momento del abrazo de familia. Mira lo que crea este niño, este vínculo que es capaz Mm, de crear este niño, que ni un adulto es capaz de ni siquiera, pucha, ni siquiera considerarlo, yo mm. creo. O sea, dos familias, porque, bueno, estaba la familia de mi cuñada y la mía, abrazadas. No sé, bueno, eso, solo un niño, bueno. Exacto, ese poder. Quizás si tú lo mencionabas u otro, los demás se habrían reído, pero jajaja, y listo. Pero no, Sí, lo dijo él y de inmediato se mira desde otro punto de vista las cosas, ¿no es cierto? Se toma de otra manera. Chuta, él lo dice, bueno, ¿cómo no nos vamos a abrazar? qué sabio, Mm, qué sabio. Y lo peor es que, recordándolo, yo creo que el primer momento que él lo menciona, eh, no todos, porque algunos adultos son más sensibles y emocionales. A mí me cuesta un poco más esto del abrazo y todo, pero yo creo que varios de nosotros nos miramos como, ¿vamos a hacer esto?
¿Cierto? ¿Esto es verdad? Qué loco, qué loco. Em, entonces, ahora te quería preguntar, porque hablaste de ser positivo. Ujú. ¿Qué significa ser positivo? ¿Cómo logras mantener ese estado? Me parece muy buena pregunta, porque para saber que estoy siendo positivo tendría que ser capaz de definirlo o conceptualizarlo, ¿no es cierto? Pero es una emoción. Ya mencionaste que la barra de que te tiene que ser bien a ti y a otro. Yo creo que eso ya habla de ser positivo de todas Exacto. maneras. Pero tal vez en el plano emocional, cuando estás conversando al gato, ¿cómo puede En mi opinión, yo no tengo definición concreta, lo más síntomas, ¿no? Trato de ver si estoy siendo positivo dependiendo de qué clase de cosas he pensado y qué clase de cosas he dicho. Por ejemplo, después de una reunión, evaluaré qué cosas dije. De repente puede que yo le caí bien a todos y que todos me encontraron espectacular, pero yo sé que ciertos comentarios que hice, los hice con un poco de envidia. ser? Hice un comentario que en realidad yo estaba buscando cierta respuesta para que la otra persona cayera y se viera como que se tropezó, como que se notara que yo sé más. Eso después con el paso de la tarde reflexiono al respecto y me doy cuenta que, claro, tan positivo no fui. Pero importante darse cuenta que la mayor parte del tiempo sí hice preguntas genuinas, sí pregunté cosas esperando lo mejor del otro, sí, por ejemplo, si es que voy y le sirvo un tecito a alguien, le sirvo un té preocupado de que le acomode, que esté a una temperatura agradable, que ojalá lo disfrute. Trato de evaluar que tenga pensamientos positivos de cariño hacia el otro, trato de que sea de esa onda. Y de la misma manera cuando quiero ayudar a alguien, si llega alguien alterado, enojado, estresado, negativo, y yo me doy cuenta que me empiezo a enojar yo también, entonces no estoy en una circunstancia para ayudarlo. Y eso también requiere harta madurez, es decir, no estoy positivo en este momento, entonces simplemente voy a dedicarme a escuchar o voy a tratar de desviar el tema o hacer otra actividad porque en este momento no estoy en esa situación. Entonces, si bien cuando chico esto de ser positivo era más que nada ser alegre nomás, sonreír harto, si es que yo tengo problemas no los cuento, si otros tienen problemas los ayudo, como una cosa, una faceta un poco más superficial, con el tiempo se ha vuelto más profundo y tratar de identificar en los detalles y en mis acciones las intenciones que tengo, qué estado anímico tenía, qué mentalidad tenía, estaba deseando cosas buenas para mí, buenas para otros. Por ahí encuentro yo que definiría estar positivo. Y encuentro muy importante ayudarse a uno primero. Sí. Ayudarse a uno primero. Porque yo puedo darme cuenta que yo estoy mal y no hago nada al respecto. Y encuentro que en mi experiencia me he dado cuenta que quizás hay un poco de egocentrismo en querer ayudar a otros, porque se siente bien ayudar a otros, me aplauden más encima, soy bien visto, Mm. pero estoy dejando de lado algo muy importante que es mi bienestar y mis problemas. Porque claro, si yo trabajo en mis problemas en mi casa, nadie se entera, nadie me aplaude, nadie me da un like, no hay un feedback positivo, pero para ayudar a otros es muy importante estar bien uno mismo. Sí. Porque me ha pasado, y imagino que a ustedes les habrá pasado en alguna circunstancia. Quiero ayudar a alguien, quiero aportarle con mis consejos, esta persona está alterada, pero yo también me altero y doy un comentario y que igual estuvo bueno, pero en ese momento no llegó bien y ahora resulta que esta otra persona está más alterada. O sea, certero pero mal dicho. Exacto. O bueno, y puede que lo haya dicho rotundamente mal Mm. y ahora perjudiqué a esta persona Mm. por yo querer ayudar, por yo creerme capaz de ayudar. Por eso creo que hay un poquito de ego ahí. Por eso me parece también positivo dejar este ego de lado de querer mostrarme hacia otros o querer hacer cosas para otros y preocuparme de mí. Ver en qué cosas estoy mal, preocuparme de estar mejor y, en mi opinión, inevitablemente uno empieza a ayudar más a otros. Que es un poco lo de Vipassana con lo que mencionabas hace un poco atrás. El ejemplo en tus acciones. Cuando yo terminé mi primer curso y le comentaba a amigos que hay que ser así, asá, y actuemos de esta manera y no de esta otra, nada ocurría, ningún Mm. cambio ocurrió. Pero cuando pasé un año sin dar ningún consejo ni meter mi cuchara en ningún lado y preocuparme de mí y desarrollarme en la técnica, les prometo que la gente empieza a acercarse y empieza a decir, Mm. oye, te he notado de esta manera,
o te he visto que en ciertas discusiones ahora respondes diferente, Mm, o la manera en que comentas o observas o haces un consejo está como más afilado, más certero. Yo creo que tiene que ver porque como yo estoy un poquito mejor, puedo empatizar mejor también con el otro, mm. que no lo hubiera sido capaz de hacer anteriormente. Yo también me hubiera alterado o me hubiera contaminado un poquito con la negatividad y eso también hubiera contaminado mi respuesta hacia esta persona. Entonces, positividad es tratar de mantenerme pensamientos positivos, de hacer el bien a mí y a otros y actuar de esa manera, ¿no es cierto? Que es lo más importante. Ser positivo es un manejo balanceado del ego, en cierta manera. Oh, me parece, me hace mucho sentido, sí. Porque como dijiste muy bien, que si tú estás mal y no te estás cuidando, y a mí me pasó cuando mi madre estuvo con cáncer, que yo me sentí sobrepasado y trataba de ayudarla. Y cuando buscaba ayuda hacia otros familiares, creo que mi búsqueda era agresiva, era Mm, molesta. No sabía decir, oye, ¿sabes qué? O sea, primero tal vez yo me estaba tomando el papel más en serio que los otros, claro. por cosa personal, tal vez incluso más de lo que debería, no sé, la verdad es que no voy a analizar eso, pero me di cuenta que tal vez el apoyo que le di a mi madre o que mi intención de darla fue mucho menor porque yo no estaba bien. De acuerdo. Ahora, eso es lo difícil de la vida, porque cuando tú terminas en circunstancias malas y tú ya estás mal, tienes que manejar las circunstancias y además tienes que salir adelante. Claro, que esto no se entienda como que si estamos mal, no podemos hacer cosas en lo ideal, ¿no es cierto? Ideal Claro, hacer las cosas cuando estemos bien, pero como bien dices, la vida nos va a pillar con mil y un sorpresas cada sí. día y nos deparan mil y un más. Y van a haber muchas circunstancias en las cuales vamos a estar mal y vamos a tener que hacer algo importante. Y esa situación va a ser difícil. Y creo que esa tal vez es una de las cosas que más le doy valor a la meditación y estas cosas que son herramientas que por lo menos podemos usarlas y Mm. mejorarnos de a poco, no necesariamente contándole todos nuestros problemas a todo el mundo y de a poquito vas saliendo la luz y puedas ver tu alrededor y Mm. empezar a solucionar tus problemas. Pero es muy difícil cuando estás muy mal y no puedes. O sea, eh, la otra pregunta que te iba a hacer, ¿tú te defines como un meditador vipassana? Lo he pensado y, y a veces pienso, ¿es una opinión? ¿Yo puedo opinar eso o es cierto o no lo es independiente de mi opinión? Mm, Porque llevo harto tiempo meditando, he asistido a muchos cursos y pretendo seguir yendo a cursos, pretendo seguir profundizando en esta técnica. Es la que considero la más detallada y con la que me quiero quedar. Entonces, sí, yo diría que sí. Yo bien. diría que al menos mm, diría que soy un estudiante del Dhamma. Yo creo que eso está más certero porque meditador de Vipassana significaría que debería estar activamente meditando como hábito en mi día a día. Claro. Pero un estudiante del Dhamma, sin lugar a dudas, porque siempre estoy leyendo al respecto, siempre estoy reflexionando al respecto, no tanto como meditar. Mm, Así que mm, de esa manera me definiría. mm. Y ojo, meditar es lo más importante, ¿no? Para que quede claro, la práctica es esencial. O sea, corrígeme si está Uh mal -huh. mi interpretación, pero en otras palabras, tú le das favoreces la meditación vipassana, pero estás abierto al camino de Dharma, o sea, sabes que del Dharma, que te das cuenta que es más allá que meditar nomás. Exacto. Toda la filosofía detrás, de la moral detrás y de la práctica. Sí, claro, claro. Como dice, ¿cómo se llama este tipo? Se me fue su nombre. El del poder de ahora. Ah, Eh, Eckhart Tolle. yeah, Eckhart. Él dice que él no medita. Él vive una vida en meditación, al fondo. Él está siempre en el presente. Entonces él dice que no es necesario eso.
Él me parece una persona interesante. Por lo que tengo entendido, estaba al borde del suicidio y, y se iluminó durante una noche. O algo así es lo que recuerdo. Y parece que vivió mucho tiempo de soledad él, sí. Y recuerdo que después de eso, por lo que recuerdo de un amigo que me contó su historia, de que se da cuenta de todas las cosas que no importan y de lo que sí importan y va y se sienta en una plaza, deja todo y se dedica a estar ahí sentado nomás hasta que un conocido lo encuentra, como ahí, ¿qué haces acá? Entonces, no creo que sea imposible lo que él está diciendo, pero claramente él es una persona que vivió una circunstancia un poco quizás idónea para esta Mm, catarsis mental sí, que le hizo darse cuenta de todo esto, que para otros llegan después de horas, cientos de horas de meditación. sí. A mí me gusta decir que Eckhart es para inspirarse, pero ya seguir eso es como imposible para mí. De acuerdo, de acuerdo. Si yo no medito, no voy a estar en paz, como casi como eso. Como que necesito, es como mi droga, necesito ese espacio para estar tranquilo en mi Mm. alma y seguir mi vida adelante. Entonces, mencionaste tu curso fue el 2017, Diciembre de 2017, sí. hace tiempo ya. 5 años, creo que cumplo 6 en diciembre. ¿Y meditabas antes de eso? No, nunca había meditado. Una vez mis padres hacían yoga y recuerdo una vez haber ido a una sesión de yoga con ellos en la cual hubo que meditar, pero no me acuerdo de nada, la verdad. No. Entonces podría decir que mi segunda hora fue la primera en el retiro. Pero no tuviste susto, güey? Meterse, no sé, no meditar, a ir a un lugar donde meditas 10 horas al día por una semana, Lo por 10 días. subestimé, lo subestimé. Yeah. Y, Que lo hacen todos, yo creo que al final. y recuerdo que ese semestre yo había congelado en la universidad, entonces no estaba haciendo nada en mi día a día. Para mí era como, voy a ganar algo, así que me entrego, ¿no? Esa fue mi disposición, sea lo que sea, si es duro o no. Pero claro, no me puse a pensar si es que realmente será duro o no. Simplemente dije, sea lo que sea, lo voy a recibir y me va a beneficiar. Pero yo creo que si me hubiera puesto a pensar al respecto y pensar, pero aquí voy a ir a meditar. Oh, chuta. Hoy, 10 horas. Oh, yo creo que si hubiera hecho ese ejercicio mental, me hubiera asustado más, porque claro, me hubiera dado cuenta de la gravedad de este retiro, ¿no es cierto? ¿Y fue sufrido? Sí. De hecho, no leí el código de disciplina. Yo solo iba a los 10 días. Y llegamos y dice día 0. Entonces yo digo, no, ya me queda un día más. Y veo, y mañana, el día 1, comenzaba a las 4:30 de la mañana y terminaba a las 9. Y me dije en ese momento, ¿a qué me metí? Esto va a estar ultra máximo brígido. Nunca había hecho algo así. Y dije, ya al menos vine con unas personas que me trajeron en auto, así que no me puedo escapar. Ya vamos a ver qué tal, si tan malo no puede ser. Y obviamente malo no fue, pero recuerdo al día 2 o al día 3, yo pensaba que ya llevaba un milenio adentro y era el día 3 a las 2 de la tarde. Y yo decía, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Y sí, yo diría que el primer curso se me hizo la mayor eternidad que de cualquier otro retiro. ¿Y qué lo hizo difícil? ¿Era muy Bueno, difícil seguir la hora meditando? ¿Qué fue? lo que ¿Crees? respecta a la disciplina, soy bien relajado, entonces no me cuesta seguir instrucciones. O sea, si la instrucción es comer a tal hora y a tal hora y se come esa cantidad, ok, no me hago drama. Si me da hambre, ok, ya podré comer cuando vuelva a casa. Lo mismo con no se pueden consumir intoxicantes, no se puede llevar libros, hay que respetar el horario. No tengo problema con eso. El estrés físico tampoco me da problema. Pero el ejercicio de meditar, en el cual nadie me puede obligar, porque estoy yo en mi mente, es muy diferente, porque si yo estoy haciendo una barra con mi personal trainer y estoy flojeando, él me ve que me está flojeando y él me va a apoyar con sus brazos en mi torso y me va a ayudar a levantarme, o me va a poner una cinta elástica, o me va a dar algunas palabras motivacionales, o me va a retar, lo que sea. Pero aquí estamos cada uno en la cabeza, o sea, el profesor no tiene ni idea si estamos todos mintiéndole, diciendo que estamos meditando excelente, Puede estar cantando o si yo, quieres. y más de una hora dije, ok, esta hora me descanso, y me dedicaba una hora a descansar y no meditaba, pero ese ejercicio requiere tanta disciplina, además de que empiezo a cuestionar la meditación, empiezo a decir, ya, pero ¿qué me va a hacer?
pero qué bien me va a traer. No me siento impecable ahora mismo. Esto quizás no es para mí. O empiezan a surgir todas esas dudas, que aunque no las tuviera, ya sería difícil meditar, pero más encima tengo todos estos obstáculos mentales. Así que yo creo que me tomó harto llegar a meditar. Muchas de las primeras horas fueron una lucha conmigo mismo, de ponerme de acuerdo, ya, ok, vamos a ir, vamos a hacerlo, ok. Hasta que empecé a comenzar a meditar, empecé a tener un poquito de periodos más largos de concentración y en esos momentos me empecé a dar cuenta de la diferencia que había entre una mente como tranquila, con ganas de meditar y que lo hace a una mente en constante conflicto y constante crítica y en constante queja y en constante no querer hacer las cosas. Y me di cuenta que esto no solo impactaba en ese momento en la meditación, sino que el ejercicio de yo decirle a mi mente, vamos a hacer esto positivo, cuando tú no quieres hacerlo, es ese mismo ejercicio el que nos sirve en el resto del día en todos los otros aspectos de la vida. No quiero ir a clase, no quiero comer sano, no quiero ejercitar, no quiero abuenarme con mi pareja, no quiero escuchar a esta persona. Y yo le digo a mi mente, no, escuchémosla, hagámoslo, vamos, sonriamos. Obviamente no pasa siempre, pero precisamente porque nos hemos enfrentado a esa lucha con uno mismo y hemos sido capaces de decir, ok, lo vamos a hacer tantas veces, que es eso lo que repercute en cuanto a en el día a día. Qué buenas palabras. To be resilient. ¿Resiliente es la palabra en español? Exactamente. Y no, y qué bien que como lo dice. Te tengo una pregunta que te voy a hacer, pero quiero comentar lo que sentí yo también, porque pienso en mi primer curso y mi segundo curso. Y mi primer curso, claro, era muy difícil meditar una hora, entonces pasaba media hora, no me costaba, y ya ahí a cada rato era como ya, se está terminando el tiempo, ¿cuánto falta? ¿Por qué este weón está haciendo este ruido? ¿Y por qué esa persona está respirando tan fuerte? Oh. Y al final te das cuenta de que es el negativismo, es el no ser positivo que estabas hablando antes, y te estás creando una cantidad de problemas y estrés en tu cabeza. En cambio, mi último curso, yo he hecho dos nomás, pero en mi último curso ya eso empezaba y yo decía ya, o puedo hacerme sufrir acá, o centrarme y concentrarme en mi brazo, o escanearme y seguir escaneándome. Y cuando le das fuerza a esa concentración, el negativismo se va y todo entras al flow y se acaba la hora y es de, ¡oh! De hecho, la primera vez que, no recuerdo específicamente cuándo fue, pero recuerdo esa sensación de la primera hora en la cual estuve harto tiempo concentrado. Y chuta, o sea, realmente en los años previos en mi vida, o sea, que yo no haya experimentado eso, o sea, yo podría haber pasado mi vida sin saber que mi mente podía estar así de tranquila. Yo podría pensar que en mi vida cotidiana yo era un tipo tranquilo y que bajo estándares sociales yo debo serlo, soy bien relajado, alegre, tranquilo, y eso es cierto, pero ahora que sé que es realmente estar tan tranquilo que yo dijo, chuta, o sea, mi mente era un caos. Porque también una cosa muy distinta es verse tranquilo y estar tranquilo en tu mente. Exacto, exacto. Qué loco. Y la pregunta que te quería hacer ahora, porque me encantó este tema, es ¿qué diferencias ves en ti en, comparando tu primer curso y tu último curso? Bueno, mi último fue el Satipatthana, que es un curso que te pide 3 cursos sentados de 10 días. ¡Wow! 30 días. No, pero no, separado. esa es la... Tres, el prerequisito, eso. 3 de 10 días, Ya. claro. Y ese fue el último que hice en septiembre del año pasado. Pero partamos con el primero. Yo diría que un antes y un después, sin lugar a dudas. Siempre he sido un tipo muy interesado por abarcar más puntos de vista y por saber más. Siempre he sido muy curioso. Y mi papá es muy científico. Él ha podido ayudarme mucho a resolver las dudas que me han surgido en la vida en general, de todo tipo de cosas, de física, de matemática, de la Tierra, del espacio, de las estrellas. Qué choro. Y siempre me considero una persona bien crítica. Yo diría que es un antes y un después
del primer Vipassana en mi capacidad de observación, mi capacidad de análisis, mi capacidad para concluir, mi capacidad para hilar ideas, para comunicarme mejor. Encuentro que desde mi primer curso empecé a agarrarle un poquito más afinidad a ampliar mi vocabulario, a dejar de usar tanto garabato. Es más, yo ahora no digo garabatos, no porque me parezcan malos, yo creo que es solo una palabra. No encuentro que sea malo que alguien diga garabato. Pero lo que sí encuentro es que hay palabras para describir situaciones. Y si las hay, a mí me gusta usarlas. Si hay un vocabulario extenso con palabras descritas para cada situación, me parece ad hoc con la idea de Vipassana de observar la realidad tal y como es, ser capaz de describir la realidad que yo estoy experimentando a otra persona. Le empecé a agarrar mucho cariño al vocabulario y espero que se refleje a la hora que estamos conversando, ¿no es cierto? Las personas que me conocían de antes y que han ido viendo mi cambio me han mencionado que la manera en la que hablo ha ido cambiando bastante. Yo diría que el primer cambio, capacidad de observación, y yo creo que una consecuencia de mi capacidad de observar mejor fue que me he vuelto más empático, más resiliente y más preocupado de las palabras. Y mi último curso, creo que de 10 he hecho 6, si no me equivoco, o 5, perdón. En uno hice un servicio de 10 días y el Satipatthana. Entonces en total serían 7 u 8 cursos, una cosa así. Un montón. Y un par de 3 días. Y el Satipatthana lo encontré potentísimo. Se lee el discurso del Satipatthana Sutta, que es Sutta es discurso, Satipatthana es la atención plena. Entonces este es el discurso de la atención plena, en la cual Gautama el Buda explica los pasos para meditar Vipassana. En qué consiste esta técnica, cómo se realiza y sus profundidades. Y el discurso es tan detallado en que, por ejemplo, te dicen, observas tu pelo. ¿Qué es el pelo? ¿Dónde comienza el pelo? ¿Dónde termina el pelo? ¿Cada pelo? ¿O el pelo es todo? ¿O el pelo es uno? La rodilla es esto. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Qué tan amplio? ¿Qué tan pequeño? El nivel de detalle al que hay que ir en cada cosa en la vida, yo creo que nuevamente abrió mi mente, nuevamente expandió mi observación y ahora me hace decir, chuta, o sea, el camino es aún más gigantescamente largo y hay harto más de lo que observáis y hay harto más que me estoy perdiendo en el día a día. Entonces yo creo que nuevamente mejoró mi capacidad de observación, puedo absorber más cosas en mi día a día y esa es otra cosa muy bacán del conocimiento, que el conocimiento es como una bola de nieve. Lo que yo sabía el año pasado me ayuda a aprender más cosas con mayor velocidad. Entonces, cada año aprendo más rápido que el año anterior. Claro. Y cada año agrego cursos de Vipassana, agrego algún conocimiento académico. Entonces, cada vez agarro vuelo más rápido. Yo creo que eso es lo que he recibido. Y quizás algo para mencionar que en cierto sentido me ha alejado un poco más del resto. Yo creo que eso ha sido un gran dilema ¿De tus amigos? de la sociedad en general. ¿Ya? Porque, claro, si mis amigos se quieren juntar a una instancia de carrete, tiendo a decir que no más seguido. Y si esas instancias son las más frecuentes, hay veces que me desaparezco por otro tiempo. Entonces he aprendido a equilibrarme en eso, porque esto no significa que nos abandonamos todo, ¿no es cierto? Y nos volvemos ascéticos o full monje, que tiene su aspecto positivo, sus pros y sus contras. Ni por el otro lado hice ningún extremo, pero me ha costado porque mientras más profundizo, más me cuesta encontrar personas con las cuales conversar esto o que puedan entender el problema que estoy teniendo o el dilema en el nivel que lo estoy discutiendo. Sí. Obviamente hay un poco de que me creo, ¿no es cierto?, que yo lo hablo en este nivel que otros no podrían entender. Eso también, claro, me afecta. No quiero ser egocéntrico, soberbio al respecto, pero sí encuentro que me ha dificultado un poco la conversación con otras personas de este tipo de cosas. Sí me ha ayudado a desarrollar mi compasión. ¿Por qué? Porque en una parte me dieron rabia las demás personas,
¿Por qué no se meten en una disciplina espiritual, sea cual sea? ¿Por qué no se preocupan de ser más, de ser mejores en este tipo de aspectos humanos, por así decirlo? ¿Por qué no hacen eso? Y me da rabia. ¿Por qué yo tengo que profundizarme más y ahora me cuesta más conversar con los demás? Es culpa de ellos. Y es exactamente lo que no nos enseñan acá. Y yo me estaba viendo en este dilema. Entonces me ha ayudado a desarrollar mi compasión. ¿Por qué? Porque hay una situación que no me gusta y que es real. Y por mucho que a mí no me guste, sigue ahí. Entonces, precisamente son esos los eventos en los cuales tengo que observarlo con compasión, compadecerme de que estas personas no tienen por qué ser a mi gusto y Sí. puede que mi gusto no tiene por qué ser incluso el correcto. Y aceptarlas como son, yo creo que en esa aceptación y esa compasión que he ido desarrollando, he empezado a salir más nuevamente y empezar incluso a estar más contento conmigo mismo y contento con mis amigos. Encuentro que mis relaciones se han visto beneficiadas en los últimos 2 años, una cosa así. Así que bien contento por ese sentido. Es que todos que estamos en este trayecto sufrimos bastante eso. En mi caso, que he tenido varios periodos de adicción, específicamente con la marihuana, suele ser más importante para mí alejarme de la gente en ese mundo. Eh, Igual he ido a carrete y cosas así, me voy más temprano, voy menos, Claro. igual que tú. A veces, yo la verdad, cuando voy a estas cosas, creo que tal vez mi propio error es que soy muy honesto de mis sentimientos y cuento lo que estoy sufriendo, porque también es difícil todos esos cambios y tiendo a decir la verdad nomás. Creo que a veces no me he dado cuenta que hay personas que lo pueden tomar como ataque eso también. Aunque yo literalmente, o sea, te juro que yo no juzgo a nadie que fuma hierba, o sea, ¿con qué derecho fumé casi toda mi vida? Y además que reconozco que sobre todo fue mis propias acciones que agarré un hábito de mala forma, ¿me entiendes? O sea, no creo que la hierba sea mala por sí. Exacto, de Eh, acuerdo. a lo que voy es que yo creo que yo a veces me pasaba que me expresaba tanto que aunque tú no le estás diciendo a la otra persona que esto es malo, ellos igual lo toman como un ataque. O tal vez lo toman como que, o sea, tal vez ataque no es la palabra, pero lo toman como que maybe, o sea, tal vez estoy yo haciendo algo incorrecto también. Muy de acuerdo. ¿Me entiendes? Y yo creo que para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles, buscar ese balance. Y por el otro lado, reconocer también que el cambio también es bueno. Entonces, tal vez la trayectoria correcta sí es cada vez tener menos de esos amigos, siempre tenerlos en el corazón y incluso si alguien no es amigo tuyo, desearle meta y cariño y todo eso, pero el amigo va a ser siempre, pero tal vez la amistad no es tan... Bueno, eso es otro aspecto. ¿Qué tan fuerte es nuestro vínculo, ¿no es cierto? Mm, Y eso me gusta mucho de mis amigos, que yo creo que si hubiera tenido otros amigos que hubieran recibido mal esta nueva faceta mía, mm, chuta, me habría complicado muchísimo. Me mm, habría hecho dudar de Vipassana, incluso decir, capaz esto es malo, o sea, esto me está alejando de los demás, estoy recibiendo más rechazo. mm, Así que agradezco mucho a mis amigos que siempre encontraron positivo esto, siempre les gustó que, incluso algunos que no les interesa la meditación y que me dicen, hey, ni me cuentes, pero te veo mejor y eso me alegra. mm. Algo tan sencillo como eso, no tienen por qué saber qué es lo que hago, pero si ellos me ven mejor, eso les alegra. Es Y, un buen amigo. y muchos amigos nunca se han hecho problemas porque vaya menos a estas instancias sociales, eso ha sido muy bonito. Y ahí te das cuenta que somos verdaderamente amigos, no Mm, dependíamos de este hobby o de esta instancia, ¿no es cierto? mm, mm. Y eso también me ha gustado mucho. ¿Son mayormente amigos del colegio, de lo que estás Sí, comentando? como 4 mantengo del colegio y en la universidad me hice como 3 amigos que yo diría que los uno a este grupo de mis mejores amigos. Y Álvaro, y sé que mi pregunta creo que es,
me contaste cómo entraste, pero no me contaste por qué entraste a este mundo. No Ok. sé si sufriste o si realmente es algo que te llamaba demasiado la atención. Yo creo que la gente con muy buen karma tiene ese camino. Mira, no me gusta hablar mucho de las vidas pasadas como ¿Ya? argumento, ¿Ya? porque por mucho que yo lo crea o no, no hay cómo demostrarlo. Pero si tú lo crees es Pero suficiente. sí me hace sentido de que yo podía tener buenos paramis, que son las acciones hechas en la vida pasada que me hicieron caer aquí de suerte. Mm. Porque yo no andaba buscando nada, pero conocí a una tipa con la que salí como en 3, 4 instancias y conversando le dije que yo había congelado, que estaba desmotivado, que me costaba concentrarme, disciplinarme, motivarme, etcétera. Y me recomendó ir a este retiro que ella me considera, me dijo sí, que me considera inteligente y yo creo que te va a gustar. Y yo opinaba de ella, que era una persona inteligente, así que confié en su juicio. Y dije, bueno, si estoy haciendo nada, vamos a probar. Pero como te digo, ni leí el código de disciplina ni nada. O sea, tampoco qué tanto interés tenía si la verdad ni me preocupé de qué era esto. Simplemente fui. Para mi suerte y mi sorpresa, grata sorpresa, fue algo que considero buenísimo, Mm. objetivamente. Mm. O sea, estabas en un momento de tu vida que estabas como confundido, Yo diría que perdido puede ser. perdido. Típico cuando uno Sí, está haciendo pensando, "Ay, porque saben lo que exacto. quiere". A mí me pasó algo, siempre apunté a hacer ingeniería comercial Ok. y yo siempre quería ser un emprendedor, siempre quería tener empresa, pero no sé, yo entraba a esta cosa y como que no me entraba en la cabeza la lógica de tener que estar en este lugar. Como que, no sé, como que no era capaz de dimensionar. O sea, obviamente hay bases que uno tiene que aprender, pero no sé, por ejemplo, me acuerdo de economía y me decían que el objetivo es usar los recursos lo mejor posible. Y dice, pero ¿y la felicidad? O sea, esa era mi mente. ¿Cómo uno va a ser el objetivo estar feliz? Y no estar, entonces, al final no era, creo que mi mente, como que mi saco espiritual veía cosas y entonces era mi, como, ¿dónde estará? Mm. Más de eso me gustó, a mí me gusta el negocio, me gusta la psicología, me gusta la ciencia, me gusta. Entonces, decir ya voy a hacer esto nomás era como, Claro, también me sentía un poco así como a dedicar full a esto y dejar esto otro. claro, es muy difícil. Bueno, y además que estaba estudiando en español y había estudiado en inglés toda la vida, entonces tenía ¿Viniste a varias. estudiar acá? Sí, sí, Porque recuerdo que viviste harto tiempo en Estados Unidos, ¿no? yo nací en Chile y me fui. Mis dos padres son chilenos y estuve viviendo entre Estados Unidos y Colombia. Nos cambiamos como cada 5 o 6 años, pero en Colombia también iba a colegio 100% Ah, gringo. ok. Entonces, cuando terminé a los 19 me vine directo a Chile. Entonces, y después estudié psicología. Primero estudié un semestre de ingeniería comercial, después psicología, y ahí sí que no entendía nada. Como biología, y me hablaban en términos científicos, no entendía nada. Sí, mi español ha mejorado mucho con el tiempo. Pero no, es muy loco a cuánta gente joven pasa por Mm, esto. Y tal vez, como bien decía, o sea, te fuiste a meditar y te vas conociendo un poco más. exactamente. Y tal vez el solo hecho de reconocer que te gusta todo te permite estudiar una cosa y saber que ese no es el fin del mundo y eso no te da Mm, a definir como persona y te ayuda a ver las cosas de forma más abierta. ¿no? Eso que dices recién, definirse como persona, encuentro que estamos como en una época en que la gente quiere definirse. Y yo creo que es un arma de doble filo porque definirse puede encasillarte y puede limitarte. Entonces hay que tener cuidado con cómo nos definimos y sobre todo tratar de no definirnos mucho solamente por lo que vemos hacia afuera, Mm. ¿no es O cierto? sea, Cómo me he visto, qué estudio, mi partido político, mi género, mi sexo, todo o ese sea, tipo de cosas. Yo creo que con ese tipo de cosas la gente se está definiendo mucho y mm, encuentro que exactamente con ese tipo de cosas es que no hay que definirse. Y un poquito lo que decías antes, al meditar uno se conoce un poquito más a sí mismo. Yo creo que gracias a ese conocimiento propio que yo he adquirido es que se me hace más fácil
decirle que no a estas definiciones superficiales. Ujú, ujú. Pero cuando uno no tiene este conocimiento de uno, claro que uno va a creer que se puede definir con la carrera, que se puede definir con el trabajo, que me puedo definir con la comuna donde vivo. O sea, vas a buscar eso. Exactamente. Sí. Yo lo hice y la verdad es que totalmente de acuerdo. Primero, creo que es probablemente el problema más grande que tenemos en la Tierra. Y como me cambiaba de país cada 5 o 6 años, imagínate a los 5 años, después a los 10 años, después a los 15, son todos momentos clave en tu vida. Y yo siempre me estaba tratando de definir y tratar de ser parte de cualquier grupo. Y al hacer eso, fui rockero, vestido de negro, fui rapero, vestido con pantalones grandes, Grande. imagínate. Y venía a Chile el año 94 con pantalones gigantes y la gente me miraba como un loco en la calle. Sí. Pero es eso, o sea, yo creo que probablemente el sufrimiento mayor que yo me he creado ha sido por eso, ¿me entiendes? Porque después quise, no sé, después quise ser hombre de negocio y ser, no sé, no es que yo, o sea, quería que me fuera bien en Claro. el negocio, no es que eso era lo único que me importaba, pero creo que definitivamente estaba preocupado de lo que la gente pensaba de mí, de lo que, cómo me veía. Y hasta que empecé a meditar y claro, ahí paré de definirme. Y ahí tienes otros conflictos como lo que hablábamos de antes, como por ejemplo, pucha, cuando estaban las elecciones y ahora eres izquierda, ahora eres derecha, o no eres capaz de escuchar a un candidato de forma abierta. O sea, es como que si no te gusta, yo no, al final, para ser sincero, yo no voté por nadie, porque fue tanta la confusión y era y me he dado cuenta que se tiraban información falsa por los dos lados, entonces yo ya dije, sabes que no, no voy a votar nomás. Y eso es lo que pasa, pues, no es como que tenemos que ver las cosas como son de forma abierta y así definirnos a nosotros propios después. Y siempre ser abierto a equivocarnos, ¿no? Y me recuerda un poco a lo que dice Bruce Lee de ser como el agua. El agua puede azotar y destruir, bueno, o sea, un tsunami arrebata un pueblo entero. Sí, Edificios sólidos, hechos añicos, o también puede ser sumamente relajante. claro. El vaivén de la oleada, ¿no es cierto? O de un lago tranquilito, súper rico, relajante. Entonces, de la misma manera hay que ser. Encuentro que yo no recomendaría mucho definirse. O sea, Encuentro es un que no error. es necesario. Puede ser No. útil, pero encuentro que quizás puede traer más problemas. Me gusta más ser como el agua. ¿Quién eres tú? Nadie. Y todo a la vez. Entonces, ¿cómo podemos definir? Porque no es malo, no es malo, obviamente no es malo tener gustos similares que otros, Exacto. ¿cierto? Y es siempre bueno compartir. Entonces, ¿cuál sería la palabra correcta acá? Sería Mm. como, puedes identificarte con alguien, pero no definirte, no sé. Sí, porque definirse. Claro, me identifico, claro. Identificarse es algo momentáneo. ¿Mm? Después puedes identificarte con otra cosa. Tiene que ver con qué tan grado de empatía tienes. Es final similitud Sí, nomás. Eh, identificarse me parece bien. Es más flexible. ¿Te has definido wrongly, Equivocadamente, esa es la palabra, en algún momento? yo diría que me atrevería a decir que sí varias veces, pero no que recuerde. Yeah. Pero cuando, bueno, y hasta el día de hoy también. Porque claro, ahora que soy como el meditador del grupo, me empiezan a tratar de esa forma. Mm. Es como si me quisieran poner en ese personaje. Mm. Y yo no soy ningún personaje. A mí no me Mm. gusta cuando me quieren encasillar, Mm. aunque sean algo positivo. Mm. Ah, tú eres bacán. Tampoco quiero ser bacán. Mm. No tengo preferencia por ser definiciones que se vean buenas o definiciones que se vean malas, pero eso es como pienso yo ahora. Mm. Obviamente antes sí me dejé llevar harto. Mm.
Eso es difícil, ¿ah? Porque, no sé, me ha pasado a mí ahora haciendo el podcast. Esto es bien honesto lo que voy a contar. Ya está un poco difícil, pero eh, el cuento de la hierba que ha sido constante conmigo, las recaídas que he tenido, obviamente al principio no lo quiero contar, Mm, porque es un... Pucha, no lo logré, ¿me mm, entiendes? Y estoy en esta trayectoria y yo abro bien abiertamente de que yo creo que es mejor no fumar hierba y todo eso. Entonces después me estoy contradiciendo, me estoy fumando uno. Siempre termino contando al final, la verdad, pero al principio siempre cuesta un poco y es eso, porque la gente ya también me está viendo de una manera y uno quiere jugar ese papel, pero al mismo tiempo no quiere. La idea es no jugar el papel. y que y también sí, pues, eso me ha pesado un poco la presión Mm, de tratar de ser más ejemplar. mm, Cuando no sé un poco más de esto que otros, y yo sí me quiero dedicar a esto y quiero eliminar los intoxicantes, y eso es cierto. Pero hartos me han criticado, es como, pero ya, po, ¿y por qué no cambias hoy? ¿Y por mm, qué sigues con mm, esta actitud, con esta otra cosa? Si bien no me gusta que me hagan esa crítica, encuentro que es positiva porque yo les digo, paciencia. Yo no estoy apurado por iluminarme en esta vida, ni ser un arahan, mm. ni ser alguien que elimine todo lo intoxicante y lleve 20 años impecable. No, estoy bien con una constante mejora, Claro, a mi ritmo. claro. Y mi ritmo puede que sea más lento que el de otro, y puede que sea hasta ineficiente. Pero bueno, es mi ritmo y estoy tranquilito acá. Mm, Esta vara de que te haga bien a ti y bien a otros, también me trato de dar cuenta. Cuando yo quiero ser flojo, y yo sea flojo, estoy perjudicando a alguien, aparte de mí. Si no molesto a nadie más, me doy el lujo de ser flojo, o me doy el mm, lujo de cometer errores, o de estar mal. Pero, mm. pero si es que yo empiezo a molestar a otros, eso ahí trato de detenerme más. Pero aún así cometo errores, y no tengo como problema en decir, y la próxima semana también cometeré alguno, y en los próximos años de mi vida, incluso el último año de mi vida, en el que yo tenga la mayor cantidad de conocimientos acumulados, también me voy a equivocar en una u otra cosa. Entonces, Mm. esa exigencia te vuelve un poco intransigente, y yo creo que eso es contraproducente para el desarrollo del Totalmente. sendero espiritual. Además, de lo que hablábamos antes de que uno empieza a cambiar, a mejorar, y eso se ve a través de las acciones, y la gente a veces empieza a cambiar también. Pero si tú eres falso, se nota eso. Si cuando uno, no sé, cuando ando en esos periodos fumando y todo, se nota en mi cara. Si no es, yo no ando de la misma manera. Eso es otra cosa que me pega. Como siempre he sido muy honesto, me cuesta fingir. Entonces, si yo estoy de mala gana Mm, y voy a un carrete, me voy a ver de mala gana. mm, Y no quiero que me vean así. mm, Y cuando estoy triste y me invitan, ay, vamos al cine, y si yo estoy triste, chuta, si voy, se van a enterar que se me va a escapar. No puedo hacerme el loco con que estoy triste si estoy triste. mm. Entonces, claro, las veces que, y esto es como un símil a lo que te ha pasado, también cuando yo he estado mal en aspectos negativos en mi vida, más deprimido o con malos hábitos, también hablo menos con los demás, me alejo menos de los demás. También un poco porque si me preguntan, se van a enterar y no quiero, no, porque Sí, quiero tienes que que reconocerlo. ay, no. Y mentir, y si mientes ahí, No, te metes en otro problema grave. y ese no lo transo, Sí, entonces prefiero evitar la pregunta. sí, Porque si exacto, me preguntan, exacto. por mi ley de mi moto de vida nomás, yo respondo. Oye, pero por otro lado es positivo. Creo que tal vez positivo eso porque, bueno, estás reconociendo que estás metido en un lío en el momento. Si bien no quieres dar la cara a los otros, te estás dando el tiempo de sufrir ese momento. Mm, Y si realmente lo sientes, tal vez vas a aprender de eso. de acuerdo. Y tal vez te va a pasar en el futuro de nuevo, pero por lo menos para mí cada vez ha sido menos. Yo creo que es una de las enseñanzas que me ha dado Vipassana y que hoy en día practico muchísimo. Que cuando me siento mal y sufro, lo siento, me siento a Mm. sentirlo. Y
Estoy tratando de identificar cuál es la diferencia después, porque sigue ahí, porque tú dijiste, sigo triste, ¿eh? Pero no es... Es como, sabes que está ahí, pero no es necesariamente sufrir ya. Yo creo que es delicado. ¿Es cierto? Porque es muy difícil, porque todo esto está en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Mm, Entonces es difícil, ¿dónde está la línea en la cual me volví un poco complaciente, ¿no es cierto? Y digo, ah, me acepto en este estado en el que estoy, mm, pero nunca salgo del estado en el que estoy y ni siquiera estoy haciendo algo para cambiar. mm. Eso no es Vipassana. No, Vipassana es acción. sí. Entonces, claro, muchas veces me ha pasado que yo reconozco que este es un momento malo mío o un momento triste o lo que sea, pero claro, hay que hacer como un doble check de, ok, pero la semana pasada hice algún acto para dirigirme hacia salir de esta negatividad, Sí. porque si no, entonces fue puro bla bla, ¿no es cierto? El de, me acepto en este estado, me acepto en... No, Mm, quizás no me estoy aceptando tanto. qué interesante. ¿Eh? Yo creo que ahí hay un tema que no se conversa mucho, creo que nunca he tocado este tema, que es muy importante, ¿eh? Mm. Porque muchas veces nos dicen, ¿no? Si el ejercicio acá es sentarse y sentir lo que estás sintiendo. Pero sí, uno podría quedarse en eso. Pero en teoría, cuando estás meditando y tú lo sientes, eventualmente se va. Sí, ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Y yo tengo cosas que no se han ido nunca. hace falta vivir unos cientos de miles de años. Sí, capaz que sean cosas cagadas que yo dejé que están ahí. O sea, todo ha mejorado, no, no hay duda. O sea, cuando estoy muy estresado y medito, no, no es como un ansiolítico que se te va todo, pero se te va el 90%, Sí, es sorprendente. ¿cierto? Y más importante que el ansiolítico, que todo sigue real, no, no, Mm. no estás borrando nada ni Exacto. ignorando. Pero sí, es que sería muy interesante poder explicar eso para que otros entiendan Mm. esa parte, porque Sí, hay muchas líneas mm, grises o delicadas que, claro, si fuera visible, yo puedo ver, estoy que me caigo del precipicio, sí, pero en la mente no tengo cómo saber si me estoy convenciendo de algo, si me estoy inventando esto, sí, o de verdad estoy observando realmente. Es súper difícil. súper difícil. Y ahí tal vez viene la fe dentro de la meditación, Bueno, ¿no? es Porque uno de los nunca grandes. hablamos de fe. ¿Qué es la fe? No tiene que ver con creer en mentiras o en algo ilusorio, sino en creer en algo real. Pues. ¿Cuáles son mis capacidades? Yo tengo que tener cierta fe de lo que yo soy capaz, Mm, mm, ¿no es cierto? mm, Que yo creo que en el día a día nosotros decimos creo en vez de fe. Yo no digo yo mm, tengo fe de que lo voy a lograr. Yo mm, digo, sí, yo creo que puedo correr 21 kilómetros. mm. Yo también creo que puedo correr los 42 en mayo, pero no, no, sí, yo creo que lo puedo. Bueno, Seguro que ahí se puede. nota que tengo menos fe. Ya, Sí, claro, ya, ya, titubeé. ya, ya. Pero yo creo que esa es la fe que hay que Mm, tener. Porque si tú te sientas a meditar y no tienes ni una pizca de fe de que lo puedes hacer, bueno, ya partimos un poco complicado. Y con lo bueno que es la mente para huir, si vas con esa predisposición sin fe, la mente se va a ir con más facilidad. Entonces yo creo que va un poco por ahí, con creer en uno mismo. qué choro, qué bonito concepto, porque si lo vemos en la vida real, o sea, la vida real, todo es real, pero la vida cotidiana que vemos, qué importante es la fe, y nunca lo había pensado. O sea, sin tocar el tema religioso, y la verdad es que no hay mucha comparación al final, es que eso es lo que me choca de esta conversación, porque yo puedo tener fe de que tal vez algún día yo vaya a ser presidente, lo cual nunca pensaría en mi vida ni sería capaz, pero, pero me entiendes como que es una ilusión casi, Sí, y tú puedes tener la misma mirada hacia la religión, ¿me entiendes? Como, no sé, chocante ver cómo estos caminos, estas vistas se pueden ver por tantos planos y uno sí. tiende a creer que la religión es casi místico y hablas de fe en religión y es otro plano totalmente distinto, pero no lo es. Claro, igual que tú hasta antes de esto
fe es sinónimo de religión, o fe es sinónimo de algo no pragmático, o sinónimo de algo irracional. Eso era lo que yo tenía en mi idea, en mi cabeza. Pero no No. necesariamente. Exactamente. Wow. Eso lo bello de estas conversaciones, se están afinando cosas y se va aterrizando tal vez en cierta manera la espiritualidad, ¿cierto? Como que hay conceptos que terminan no siendo tan místicos porque tú puedes conversar con otro y las cosas que me pasan a mí y te pasan a ti con los años de meditación son tan similares. Exacto. Y eso es lo que lo hace científico. Yo creo que al fondo eso es lo que me hace. Y en ese sentido, no necesitas la fe. Porque lo estás viendo en ti, lo estás viendo en otros. ¿Cierto? Ahí la fe, tal vez. Pasa a segundo plano porque ahora lo he corroborado, ¿no es cierto? Claro. O sea, tal vez la fe ahí juega un papel más importante en la constancia. Muy bien, sí. ¿Cierto? Porque esa es la parte. Igual. Por mucho que yo no lo verbalice ni lo piense, hay algo de fe ocurriendo constantemente cada vez que yo me desafío a algo nuevo o me lanzo a algo nuevo. Totalmente. Cada vez que te subes una bicicleta. Sí. Tener fe de que la weá que te va a vaciar. Si yo creía que ¿Quién dice eso? Tal vez fue Eckhart. No me acuerdo. Hay alguien que dice eso. Se me había olvidado. Que hablaba de la fe. Decía, si tú cada vez que sales en auto tienes fe en todo el mundo. Porque cualquier weón puede chocarte. O sea, en realidad la cantidad de fe que hay en el mundo es gigante. Sí. Wow. Y un tema distinto, nosotros hemos conversado un poco acerca de la droga y todo eso. A veces dudo hablar de la droga y todo esto en el podcast porque no es... Yo he vivido bastante este mundo. Y la única razón que lo dudo a veces es porque creo que el objetivo es, para mí la meditación, yo siento que me va como limpiando, me va bajando la ansiedad y todo eso, y yo automáticamente no necesito esas cosas. Para mí ese es el logro en mi meditación, en mi vida espiritual. Pero igual creo que vale la pena conversarlo porque es algo que es real también y sí creo que ayuda a este mundo muchas veces. Creo que a mí, en cierta manera, me puso en este camino también. Entonces, por eso, no sé, que quiero decir eso antes de preguntarte, porque creo que también tienes una idea similar, ¿o no? ¿Una idea similar sobre las drogas en qué sentido? En que si son positivas o negativas en el mundo espiritual. ¿Qué piensas? Ok. Antes de eso, mencionar lo que hablabas de las circunstancias en las cuales vamos viviendo a través de la meditación, las conversamos, nos vamos dando cuenta que son similares. Encuentro que eso se da solo gracias a un vocabulario adecuado. Precisamente muchas personas pueden intuir estas cosas que nosotros hemos descubierto a través de la meditación, pero como no tienen las palabras, como con la fe, por ejemplo, o con muchas otras cosas, precisamente porque no está la palabra bien refinada, porque no tiene acceso a esa palabra por educación o cualquier otra razón, es que no se pueden describir bien las cosas, y al no describirlas bien comienza este juego del teléfono, ¿no es cierto? Que se dice una cosa y se tergiversa. Claro. Entonces la importancia de un buen vocabulario para describir sobre todo estas circunstancias en la mente o las emociones, o sea, son tan difíciles de describir, necesitas aún más vocabulario para poder expresarlo. Y si te sabes otro idioma y en este otro idioma hay una mejor palabra, mejor aún para transmitir esto. Y es similar un poco con el tema de las drogas. Hay que explicar bien la opinión que tiene uno porque es muy fácil de malinterpretar o de juzgar. Yo encuentro que son absolutamente todas negativas. Ah, sí. Yo creo que sí, porque alteran tu mente y esa es mi visión, y además porque yo le creo a Vipassana, y en Vipassana se habla de que los intoxicantes van en contra de las reglas morales.
y sin una buena moralidad no se puede desarrollar en la técnica. Entonces, claro que un intoxicante vendrían a ser las drogas que se consumen usualmente, pero además medicamentos muy fuertes también pueden considerarse un intoxicante y tampoco son positivos, pero Totalmente. esa es mi opinión y algo que siempre me gusta dejar claro. O sea, si yo me estoy fumando un caño o un cigarrillo y me estoy riendo y llega alguien, oye, pero tú dices que eso no corresponde, y es como, ok, pero yo me doy cuenta de que he decidido hacerlo. No me voy a mentir diciendo, porque he estado estresado, me gané esta marihuana, me gané un copetito, o es mi premio al esfuerzo, o con esto me relajo. No, no me voy a mentir. El alcohol, o sea, empíricamente hablando, no relaja tu mente en ningún lado. Es más, se genera más cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, por ningún lado el alcohol te está relajando. Sí. Entonces, en eso yo soy muy delicado. No mentirse. Yo no le voy a mentir a nadie diciendo que las drogas nos harán bien. Pero perfectamente tú podrías sacarle provecho a una experiencia. Y tampoco quiero decirlo de esto porque igual puedo terminar fomentándolo o no quiero incentivarlo, pero sí puedo reconocer que alguien vaya y incluso con la droga menos espiritual, por así decirlo, porque obviamente están las experiencias con hongo o con ayahuasca o con San Pedro, que tienen un poco más de historia milenaria, se las con medicina. ¿Qué castigo? Claro. Pero podría haber el de calaína, sintético, natural y no así la experiencia que podrías tener, pero bueno, se dieron circunstancias en las cuales él se jaló cocaína y fue un ambiente cero espiritual o lo que tú quieras. ABC, motivo, ABC, circunstancia, y le dio una reflexión tan importante que le hizo cambiar su vida para mejor. Pero porque se metió en un hoyo gigante, o sea, sí. Entonces, todo es espiritual en ese caso, ¿cierto? Claro. Si me rompo los dos brazos y las dos piernas. Yo no lo aconsejaría. Claro. No. Yo no lo aconsejaría. Entonces, en ese sentido, ¿qué otra cosa opino de las drogas? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, es la mirada que tengo yo, la mirada de un poco lo que decía yo antes, que si tú estás bien dentro de ti, tú tienes prácticas como meditación y hacer deporte y piensas positivo y no, tu tendencia no va a ser hacia estas cosas. De acuerdo. Por algo hay comunidades dentro de nuestra propia sociedad que no toman y no fuman y nunca lo han hecho y ni lo piensan. Para mí es un lavado de cerebro dentro de la sociedad, un poco de lo que hablábamos antes de identificarse con una persona yo siempre pienso en Snoop Doggy Dogg. Yo creo que ese weón no fuma ni un octavo de lo que él dice. He pensado lo mismo, porque yo a veces he fumado harto y yo digo, ok, él fuma el cuádruple que yo, que acabo yo de superar mi récord, y él fuma el cuádruple que yo todos los días, hace décadas, y sigue pudiendo hablar. Y haciendo música, y es súper conocido, y conocido como un tipo, bueno, no que la marihuana te haga mal, al revés, o sea, generalmente son pacíficos, pero al final, yo creo que ese weón se dio cuenta que comercialmente vender marihuana era la clave para vender sus discos. Y ha seguido esa trayectoria desde siempre. Ahora que lo mencionas, ¿cómo le iría la venta de sus discos si es que él dice que ya no fuma? Sí, po. Y nunca, no lo había pensado. Y hay por alguna razón, en esa época, cuántos discos se relacionaban en eso. O sea, Cypress Hill, Dr. Dre, The Chronic, todo tenía ese tema porque se vendía, si no es otra cosa. Pero estamos hablando de tipos que son inteligentes, que son capaces, y eso no significa que no fumen, pero sí significa que tienen una disciplina y ese weón no se pasa el día fumando hierba. O sea, no me la creo. Sí, no le creería. ¿Cierto? No le creería. Es un tipo que sabe manejar el comercio. Bueno, también puede ser que su organización es buena, va y hace las cosas cuando hay que hacerlas. Sí. O tiene personas indicadas que hacen que todo fluya y puede estar inoperante y no importa porque está todo en orden. También.
Sí, La otra pregunta, ¿tú crees que hay organismos que sí se sienten mejor con estas cosas a veces? ok, que yo considere que son negativas no significa que alguien no se pueda sentir bien con ellas. Por supuesto que cuando alguien está mal, busca una vía de escape, ¿no es cierto? Mm, Hay mejores y peores. Obviamente que en mi opinión, meditar vendría a ser lo mejor porque es todo lo contrario a escapar, es enfrentar. sí, Así que por supuesto que te da beneficios para dejar de sentirte mal. Pero no todos estamos en la misma circunstancia. De la misma manera no le puedo exigir a todos que sepan de física y ciencia. No todos son ingenieros y no todos quieren estudiar ciencia y no tengo por qué obligar a todos a eso. mm, De la misma manera que hay personas que tienen mala situación económica, ellos no tienen el mismo acceso a la educación que yo tuve, no pudieron desarrollarse en un ambiente en que me surgieran ganas de aprender más cosas. Son niños que nacen en la pobreza, no tiene a nadie que le inspire a mm, aprender más cosas. mm. Entonces no le puedo ir a decir, o sea, sí puedo ir igual a decirle a este niño que no robe, pero va a robar igual. También, y le puedo decir, medita y no te escapes con estas otras cosas. Pero hay que observar la realidad aparente y la realidad absoluta, ¿no es cierto? Claro, Absolutamente los intoxicantes son malos, habría que dejarlos. Pero esa no es la realidad aparente con la que nos tenemos que enfrentar en nuestra cotidianidad. claro, Entonces yo sí le diría a alguien que no tiene otras opciones, que reconozca que es malo, pero que lo haga y que trate de hacerlo menos. Eso me parecería positivo, ¿cachai? No se trata de, ay, déjalo de inmediato, o eres pésimo porque tú practicas este intoxicante o porque tomas sí. todos los fines de semana. ¿No? Eso no te hace una mala persona, no eres pésimo para nada. No es un Para tema nada. ético. Exacto, exacto. Tiene que ver con la salud, pero tienes que reconocer también, tengo las herramientas para tomar la mejor vía, pucha, te das cuenta que no tanto, así que ok, aceptas que vas a escapar con el alcohol, pero siempre Claro, reconociendo que es así, sí. nunca mintiéndote de que esto es para mejor, o que cuando yo tomo, estoy feliz, no, hay que mucho cuidado con ese tipo de cosas. Por eso mencioné que tienes la mente abierta, porque es demasiado común que vas a hablar con alguien que fuma hierba y casi te reta el weón porque la weá no tiene nada malo. O sea, es como, puta, estás hablándole a un fumador que ha fumado toda la vida y te estoy diciendo que es malo. O sea, no me vengas a mí a decirme que esta es la panacea, porque no lo es. Es absurdo. Y lo mismo con alcohol, o sea, eh, ¿cómo se llama? Andrew Huberman, que Sí, estamos sí. hablando antes. Ayer estaba escuchando, no lo escuché todo, que hizo un estudio acerca del alcohol y si tú tomas 7 tragos a la semana, estás dañando tu cerebro, comprobado por ciencia. Cáchate. Imagínate. Ahora, lo que sí me llamó el estudio es que no analizaban la diferencia entre tomarte los 7 el domingo o el sábado Ah, ok. o uno todos los días. Yo creo que tomarse uno todos los días es ser distinto, pero Yo creo que debe ser distinto, sí o sí. claro. Pero a la larga, como en el periodo de un año, el organismo, o bueno, no sé, ya me iba a meter en algo que no es mi área, pero no sé si el organismo percata esos detalles. O sea, a la larga él ve Mm, en este año consumiste regularmente todas las semanas, mm, por ende es un hábito. mm, Entonces el hígado empieza a pedir ciertas cosas una vez a la semana, claro. o empieza, y ese tipo de hábitos, o como acostumbrar al organismo a los intoxicantes, no es positivo para el desarrollo íntegro del cuerpo. No, tiene es que es lógico, que esa es la triste, la parte más triste de todo esto. Es eso que cuando tú hablas con personas de esto, los cerrados de mente que son. A mí me pasó que cuando ya llevaba como 10 meses sin fumar hierba y hablé con un amigo con quien no había hablado hace un tiempo y él sabía que en ese tiempo yo trataba, como que duraba una semana y después fumaba de otra vez, pero todo el rato estaba tratando. Y le comenté, oye, ¿sabes que no he fumado hace casi un año? Estoy feliz. Me dijo, ah, qué bueno. Él estaba feliz por mí, pero lo que me dice él, ojalá un día puedas fumar sin que sea un problema. Oh, Y es como, bueno, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puede? ¿Por qué tiene que estar presente? ¿Me entiendes? exacto. ¿Por qué? El problema no es que
que algún día pueda fumar tranquilo o no, el tema es necesitarlo. Y aquí opino algo de él, y que lo voy a generalizar para hablar de muchas personas que caen en esto, de que opinan del otro con los lentes, con los lentes de ellos mismos. Sí. Aquí voy con esto, que para él sería difícil no fumar, o él no se imagina alguien tranquilo sin fumar, o una realidad tranquila sin esto. Si la marihuana me ayuda a estar tranquilo, ¿cómo no lo tendría? Y él te está juzgando a ti en base a eso, en base a sus propios gustos y disgustos, prejuicios, preferencias. Y para empatizar, uno tiene que quitarse los lentes. Es más, tiene que quitarse la polera, el short, quitarse todo. Y este mismo ejemplo lo dice un rabino, que Abraham Tversky se llama, me gusta harto. Habla de filosofía, y él hablaba de qué es empatizar. Y claro, él hablaba era otro rabino que estaba haciendo un discurso y durante un par de horas recibía gente. Entonces él estaba sentado, recibía una persona, le hablaba, llegaba otra, le hablaba, llegaba otra, así sucesivamente. Y resulta que termina la sesión y el rabino está transpirado, está cansado, está agotado, y otro dice, pero si has estado sentado todo el rato nomás, solo conversando con personas. Y aquí es cuando Abraham Tversky da esta metáfora de empatizar. Él, cada vez que llega una persona a conversar, él empatiza con esta persona. Y para empatizar hay que quitarse todas las prendas de uno, todo lo que uno trae, y estar desnudo para recibir completamente a lo de esta otra persona. Eso significa que yo voy a recibir su angustia también. Y eso me va a estresar. Pero con una sonrisa le trato de aconsejar. Y se va, ok. Me pongo mi ropa nuevamente, llega otro. De nuevo hay que quitarse toda la ropa, de nuevo hay que entregarse a otra persona. Y él decía, empatizar es taxing, ¿no es cierto? O sea, como diría, como que me cobra energía. Claro. Pero no, es agotador. Sí. Entonces, no es tan fácil como, ya me pongo en tu lugar. No, ponerse en el lugar del otro es difícil. Y no solamente es eso, es que además tienes que tener una sabiduría tan potente que es un poco lo que otro tema que a mí me choca a veces el mundo de meditación. Cuando las personas nos dicen, no, tienes que escuchar tu cuerpo. Y es como que eso es lo que tienes que hacer y todo está solucionado. Y es como, yo no soy suficientemente sabio para entender lo que quiere mi cuerpo. O sea, si yo me interpreto así, me voy a hacer puras tonteras. Sí, o sea, voy a ir a comer un helado ahora, tal vez unos 5. O sea, la verdad es que es súper difícil. El balance que tenemos que tener es muy loco. Muy loco. Entonces, Álvaro, ¿cuáles son tus objetivos de acá hacia adelante? Si es que tienes alguno. Sí, eso me ha dado vuelta harta en eso, porque siempre he sido de estar en el día a día nomás. Pero reconozco que hay que tener cierto control de un poco para dónde vamos. Y hay un dicho que me pega harto que dice que un barco sin rumbo nunca tiene viento favorable. Porque si yo no sé a dónde voy, todo me conviene o nada me conviene, no lo sé. Me gustaría emprender. Tenía la idea de meter la meditación en las empresas y lo intenté hacer en WOM, pero no pude. Pero resulta que hace como un mes atrás fui a ver un meditador que tiene como 75 años. Lo conocí en mayo del año pasado. Y fui a verlo a su casa en Santo Domingo. Nos recibió él y su señora. Su señora nos preparó un pancito y nos dejó solos. Y conversamos en horas. Meditamos en la noche y en la mañana también. Y le conté y me dijo que no me lo recomendaba. Porque mi idea es, yo enseño a meditar Anapana gratis, y yo cobro por el seguimiento que yo hago a las personas. Hago un análisis de 1 a 3, 6 meses, como para demostrarle a la compañía que las personas están mejor, se han sentido mejor y que eventualmente eso influye positivamente en su desempeño. Esa es mi manera de venderle a la compañía. Pero sin cobrar por la técnica. Pero él me dice como, pucha, igual estás lucrando y en tu modelo de negocio está metida la técnica y la vas a enseñar, como que puede que no sea muy positivo para tu sendero espiritual a la larga. Entonces me metió ese bichito y ya ahora estoy cambiando qué quiero hacer, pero quiero hacer algo que tenga que ver con ayudar a las personas. No quiero estar en una compañía poniendo
mi capacidad de análisis para generar más dinero, sino me gustaría poner mi capacidad de análisis para mejorar a una persona. Sí, ganar dinero en la espiritualidad es algo complejo, muy complejo. Y estoy seguro, mientras estas entrevistas, una cosa que he pensado es, voy a entrevistar a otras personas y quiero ver la diferencia entre personas que trabajan y se lucran en eso y gente que no. Y obviamente no es para criticar a nadie, porque yo creo que es el problema, que si tú empiezas a trabajar en esto y ganar de esto, automáticamente vas a cambiar. O sea, nuevamente tienes que ser muy sabio para manejar eso. Exactamente. Creo que tal vez la gracia de un podcast que, bueno, tal vez algún día lucrar de esto no es mi objetivo, pero si llegara a hacer eso, la única forma que se podría hacer bien es a través del tiempo, ¿cierto? Porque si empiezas a ir a ganar plata con esto ahora, todo va a cambiar. Es verdad. De hecho, ese consejo me quedó y fue como, ok, por lo menos en los próximos años no voy a involucrar ambos. En WOM sí estuve enseñando a pana, de 6:30 a 8 en la noche. Hice como 3 sesiones. Bueno. Sí, entretenido también. Eso se puede hacer, como para aportar, si es que yo quiero saciar un poco estas ganas de ayudar. Entonces, como objetivo, me gustaría desarrollarme, bueno, en esta empresa o quizás en otra, llegar a una posición de liderazgo, de manera de poner mi esfuerzo en ayudar a las personas de un equipo, partir por ahí. Pero yo creo que profesionalmente eso, académicamente me gustaría estudiar filosofía en la próxima década y espiritualmente hacer un curso de 20 días en 2 años más, una cosa así. Ojalá partir mis 30 con un curso de 20 encima, si no mis early 30s. Estás en una trayectoria y tal vez de la mejor manera posible, porque el no saber cuál es el fin a veces es el señal de estar en tu flow. Bueno, eso es algo que también pienso harto, pero no quiero irme al extremo de no tener absolutamente nada conceptualizado del futuro. Sí. Porque me ha pasado que yo soy muy de esta onda de vivir el día a día, pero muchas veces no ha sido tanto porque estoy viviendo el día a día, sino es de flojo. He caído en esa. Pero me recuerda al taoísmo. En el taoísmo, Lao Tzu dice, ¿qué es el Tao? El Tao es el camino. Y él dice, ¿cómo puedes estar en el Tao? No puedes estar en el Tao intentándolo. ¿Me entiendes? Que es como cuando meditamos. Sí. No podemos perseguir las sensaciones sutiles forzando las sensaciones sutiles. O están o no lo están, ¿no? Tú tienes que estar. O sea, puedes estar en el flow, pero no puedes saber que estás en el flow, en cierta manera. O no puedes entrar al flow a la fuerza, como diciendo, voy a entrar al flow, no, en el flow estás estando. Sí. Es como una sensación de que uno está... Si es que yo sé lo que es el flow, yo creo que lo sentió, puedo estar equivocado, porque quién sabe, pero para mí el flow es cuando yo siento que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Como que... Y no porque las decidí yo, sino como que las circunstancias se van dando y yo voy haciendo y aceptando. Y como que se da nomás. Es como una sensación de estar caminando el camino correcto hacia la casa. Sí. Y hay un poco de fe ahí, ¿no? Total. ¿Qué seguridad tengo de esto? Pero se siente correcto, ¿no es cierto? Se siente que estoy bien. Un poco así he ido en la vida. Trato de preocuparme de ser una buena persona y de hacer lo que corresponde en cada momento. Y así llegué a esta compañía, o sea, a WOM, por ejemplo, sin pensar en irme ni nada. Resulta que hubo este proceso, y listo, y ahora estoy acá. Onda, puede que mi objetivo de emprender o de irme a vivir a otro país o de hacer tal cosa son ideas, pero capaz mi naturalidad en yo estando en el flow llego a otro lado y no me voy a corregir para ir a lo que yo tenía como objetivo, sino para actualizar mi objetivo a esta nueva versión de mí, que es la que ha salido naturalmente. Se me quedó pegado que dijiste que hay un poco de fe ahí. ¿Ahí? O sea, se me quedó pegado porque es como que si estás en el flow no hay fe, porque lo sabes.
Si estás trabajando para subirte al flow, creo que hay fe. Claro, cuando estás en el flow, ya estás en el flow. Sí, No hay, sí. no están estas cosas como humanas de fe. Buen punto, buen Y en el punto. momento que empiezas a pensar, estoy en el flow, como que se empieza a quebrar un poquito la cosa. Y ahí tienes que parar de pensar eso. Sí, de acuerdo. Porque si no ya se pone, ya es un análisis. Exacto. Ya no es solo sentir, solo vivir, solo estar. Ahora es un poquito de mente, un poquito de humanidad, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones que tergiversan. De qué quiero, de dónde está el placer, de... Exactamente. Sí. Muy de acuerdo. Para mí una de las cosas más difíciles de Vipassana identificar mis cosas negativas, mis pensamientos, seguro hay millones que no me he dado cuenta todavía, pero no se hace muy difícil para mí reconocer esas cosas. Pero lo que se me ha hecho súper difícil es el placer. Porque el dolor, tú lo sientes, lo reconoces, empieza a disminuir, empieza a mejorarte. Pero el placer de comerse, no sé, un helado de maní que a mí me encanta, para mí es muy difícil decir no a un segundo helado ese, ¿me entiendes? No sé, yo creo que el sabio maneja el placer y el dolor es un chiste comparado. No, no sé si te ha pasado algo así. Yo diría que para el máximo sabio, ambos son otro momento más. Pero claro, sí, yo muy de acuerdo contigo. Obviamente que cuando me ocurre algo negativo, de inmediato me pongo en la mentalidad, ok, esto va a pasar y no hay problema con que pase y obviamente quiero que pase, si es negativo. Como que todo es más fluido. Pero con lo positivo, rápidamente se me olvida que esto también es impermanente y rápidamente me olvido que esto también Sí. tiene que acabarse y que no tengo que yo más encima forzar para que se quede. Sí, y, en esa me encuentro. Y yo aquí pensando cosas, diciendo cosas y actuando para quedarme en eso, para generar una circunstancia en la cual tenga otro ladito y otro ladito. Ay, yo sé que ese otro amigo también tiene hambre, le voy a ir a conversar porque sé que él va a hacer que vayamos. Y lo único que hice fue prolongar este apego a este placer en vez de... Me encantó esa palabra, se me olvida que no es permanente. Que esto se trabaja igual. Sí, pero para mí el placer es como que es una adicción y es tan rico que ni siquiera considero que no es permanente. Exacto, ya está. Y Sí. ¿Qué tiene de malo? Entonces estoy aquí tranquilo, pasándola bien. Esto está rico. En cambio lo negativo, que es más lógico que no es conveniente, porque demasiado placer tampoco lo es. Exacto. Apenas lo sientes, dice ya, ¿cómo puedo sacarme esto de encima? ¡Wow! Es un poco un arma de doble filo para ambos lados, porque no es tan determinante que todo lo negativo debería echarlo de inmediato, porque hay cosas, hay que aprender de ellas, ¿no es cierto? Entonces no es tan como lo hecho de inmediato, y de la misma manera lo positivo no es tan de lo quiero conservar. También hay que entender que puede ser perjudicial, ¿no es cierto? Claro, claro. Totalmente. Las dos caras de la moneda. Wow. Qué loco. Entonces, Álvaro, si tú tienes un amigo que está deprimido, fumando hierba, tomando trago, y no sabe nada de este mundo, ¿qué consejo le das? ¿Cómo lo ayudas? Considerando que él quiere ayuda. Porque si él no quiere ayuda... Le preguntaría por sus hábitos, le preguntaría cómo duerme, si tiene hábitos de sueño, quiero decir, que funcionen normalmente, es decir, no se acuesta a tal hora un día y una hora completamente diferente a otra, sino que son más o menos estándar, si le cuesta levantarse o no y el ejercicio. Trataría de partir por ahí. Obviamente, lo primero que le recomendaría es meditar es lo que más me gusta y lo que mejor encuentro, así que obviamente te recomiendo eso. Pero también encuentro que es difícil, aún más cuando uno está en esas circunstancias. Sí. Entonces, partir por cosas positivas, tratar de dormir las horas adecuadas. Empezar a quizás el fin de semana salgo un día y el otro descansa nomás. Ay, y descanso y hago nada, descansa nomás.
solo descansar. Adecua tu mente a estar un poquito más tranquila y no tan deseosa de querer hacer cosas. Porque hay muchos amigos que pasan por eso, que si un fin de semana no hacen algo, fue un fin de semana desperdiciado. Y esa palabra, de nuevo con las palabras son muy importantes. No digas eso. ¿Qué interpreta su mente? Porque la mente no va a decir, él lo quiso decir así y así, ¿no? La mente acaba de recibir que si yo no salgo, es un fin de semana desperdiciado. Es decir, la mente ahora va a adecuar eso, así como la inteligencia artificial, y ahora te va a fomentar sacarle provecho a los días. Y sacarle provecho a los días es con fiesta, no es con otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo trataría de ir viendo por ahí, ejercicio, tratar de hacer ejercicio un poquito más regular. Ni siquiera me metería en reduce la cantidad de marihuana. Tratemos de desarrollar estos hábitos positivos y una vez que agarren fuerza, nos vamos apoyando en ellos para disminuir lo otro. Algo así trataría de hacer. Si tiene tiempo, por supuesto, que pueda ir a un curso de Vipassana. Un curso de Vipassana, por mucho que lo puedan ver como algo muy difícil o muy extremo. A veces es la única manera. Ir ya les va a dar un marco teórico gigantesco para trabajar, gigantesco para aprender de sí mismo, gigantesco para cuando vayan a una sesión de terapia psicológica, tengan más para expresar, más para darle al psicólogo, van a tener más para entender al psicólogo, solo por el aspecto teórico que te entrega. Y si además le sacaste provecho y meditaste, bueno, la experiencia va a ser ultra enriquecedora. Claro. Y eso es lo más importante, la experiencia. Por eso meditar te cambia, porque lo estás experimentando. Entonces, de la misma manera hay que hacer cosas que con tu experiencia te cambien. Entonces, tu práctica de dormir tiene que ser bien hecha. Tu práctica del ejercicio tiene que estar bien hecha. No basta con que yo estudie cómo hacer el ejercicio. Hay que ir y hacerlo. Y constantemente y poco a poco uno se va volviendo más positivo. Definitivamente las veces que me he sentido más negativo, he estado más flojo también. Y por el contrario, cuando más he estado activo haciendo ejercicio, más me doy cuenta que veo más a mis amigos, más me doy cuenta que me va mejor en lo académico o en lo profesional. Entonces todo va de la mano, ¿no es cierto? Cuando empiezo a fumar más, empiezo a hablar menos, ejercitar menos. Y no es que sea fumar el que comienza esto, sino cualquier cosa negativa gatilla un efecto dominó que va a influir en el hábito vecino, le llamo, ¿no es cierto? Claro. Y ese hábito vecino afecta al del lado, como una manzana que le sale hongo, ¿no es cierto? De inmediato va a pudrir a la de al lado, no a la de 5 más allá. Claro. Y así cualquiera de nuestros hábitos, positivos o negativos, nos afectan en toda la vida. Me gustó mucho que dijiste de no usar la palabra desprecio, porque también como el comentario que había hecho antes tú de la droga, que es negativo, pero igual puedes aprender algo de eso. Entonces tal vez estuviste todo el día acostado, pues, tal vez viste televisión y aprendiste algo de eso. Siempre hay algo, en todo lo negativo hay algo que aprender al final. Pero falta, por lo menos en mi vida, y la gran mayoría de las veces, faltaba apertura de mente para ver, tener la capacidad de ver eso, de que mis esfuerzos y tapar esos hoyos iba a tener unas enseñanzas que otros nunca habrían tenido, porque tuve la posibilidad de sufrir. Otra cosa que va como un poco con lo de ser un niño, aparte de que un niño juega con cualquiera, el niño también aprende de cualquiera. Entonces, eso también me encuentro que mucho de lo que yo he aprendido no ha sido tanto porque yo voy y lo estudio, sino porque simplemente escuché. Simplemente estoy escuchando a esta persona en la cual estoy en completo desacuerdo, pero aún así no lo juzgo como persona, ¿me entiendes? Es algo que pasa hoy en día, como el no juzgar, ¿no es cierto? Yo, por el contrario, fomento juzgar, pero juzgar objetivamente. Juzgo que estás equivocado, o juzgo que no me gustas. Pero de ahí a juzgarte como persona, no. Entonces, para mí todos valen harto. Entonces yo puedo estar hablando con alguien en el que yo estoy en desacuerdo, o que me cae mal, y aún así tengo la capacidad de estar ahí sin problema, porque no lo estoy devaluando como persona. Qué lindo. Entonces, de la nada, en todo lo que me conversó, que la mayoría me cayó pésimo, una cosa que dijo,
pero no hubiera podido tener ese descubrimiento o ese aprendizaje de esta persona si yo desde un principio lo hubiera discriminado solo porque me cae mal o solo porque estoy en desacuerdo. Y muchísimas veces me ha pasado que conversamos con la persona que menos pensaba que iba a aprender algo, aprendí algo. Sí. Y que otros no pudieron haber aprendido solo porque le tenían malas. A un niño tú le puedes contar la historia de Muhammad, de Buda, de Jesús, de Boric, de Cast, de Piñera, y lo va a ver como una historia Y después nomás. hace otra historia más, oh, Sí. este es mío, oh, esta no me gustó, esta sí, esta me gustó más. Y va a aprender algo de todos y en ningún momento cuando empezó la historia dijo, no, este huevo no sabe nada. Y se quedó ahí nomás y nunca vio ni la intención de la persona, ni... yo no soy político por si acaso, tiro nombres nomás, pero la verdad es que tengo muy poco conocimiento de eso también. Pero es eso, es ver abierto, con la mente abierta, con el corazón abierto, y después tú decides cuál es tu verdad y cuál es tu mentira, ¿cierto? De hecho, mi papá me fomentaba mucho, siempre me decía, forme su propia opinión, escucha al otro, denle unas vueltas, no tiene por qué decidirlo hoy ni mañana, cuando lo decida, pueden pasar meses y dice, ahora yo creo esto. Pero yo creo que él parte fundamental de mi manera de pensar. Siempre me fomentó desarrollar mi propia opinión y paciencia. Siempre, tranquilo, tranquilo. Siempre me decía, a veces yo llegaba y decía, oh, yo ahora sé esto y esto otro, o yo ahora opino esto, y me decía, tranquilo. En un par de meses más va a conocer a alguien más, o algo va a leer y se va a dar cuenta de que no era tan así. Y tú dijiste, ahora creo esto. Y eso sería que mañana puedes creer otra cosa también. Importante palabra. Súper, ¿cierto? Hay otros que dicen, yo creo esto, o esto es así. Chuta. Casi nada es así nomás. Exactamente, exactamente. O sea, ¿puedes decir algo que es así nomás? Nada, porque todo está influido por algo más también, entonces... Si hay alguien que está escuchando esto que puede pensar algo que es así nomás, por favor, comenten, porque... Esa discusión filosófica está para volverse loco. Sí, nos juntamos un día y lo conversamos por una hora, si quieren, porque eso sería algo muy interesante de conversar. Álvaro, agradezco muchísimo esta conversación, la verdad es que saco hartas conclusiones, nuevamente me ayuda a tener más fe en mí, en lo que estamos haciendo, en ti, ojalá ser cada vez más positivo, ayudar a otros. No sé si hay algo más que te gustaría comentar. No, esta instancia me parece un granito de arena para todos, si bien estamos solo compartiendo nosotros dos. Esta instancia está bonita, está nutritiva, sí o sí nos aporta a ambos en nuestro día a día, y a través de eso que nos estamos aportando entre nosotros, aportamos a las personas con las cuales nosotros nos relacionemos. Así que me parece muy bonito, buena instancia. Gracias por valorarme y creer que tengo algo que aportar y darme este espacio. Así que muy agradecido. Muchas gracias a ti, Álvaro, y por tu amistad, y estaremos meditando y ojalá otras conversaciones en el futuro. Creo que fue muy provechoso. Gracias, Álvaro. Buenísimo. Estés bien.